Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a esta sesión vespertina del día cero, precongreso, CIE 2025 Ceuta. Hoy tenemos una ponencia estrella con una invitada que es fabulosa, y además es compañera nuestra de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta, y sé que vaya a disfrutar mucho con su trabajo y con su exposición. Ella es la doctora Julia Pérez Amigo, va a tratar un tema que se denomina modificar el cuerpo, cuestionar las normas, miradas críticas desde el género, la antropología y la salud. Dejar que la presente. Ella es enfermera, doctora en estudios de las mujeres y de género, educadora sexual y profesora en el campus de Ceuta de la Universidad de Granada. Su línea de investigación se centran en la antropología del cuerpo y la salud, la etnografía feminista y los procesos de modificación corporal, con especial atención al tatuaje, el piercing y las sociedades contemporáneas. Es un honor tenerte contigo, Julia, y nada, adelante. Muchas gracias, Germán. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas a la sesión de tarde del día cero, como bien nos ha comentado Germán. Yo traigo hoy una conferencia bastante dinámica. Espero que os interese el tema, que es de rabiosa actualidad. Voy a empezar por realizar un breve recorrido por lo que vamos a tratar hoy. Vamos a empezar con una situación de la investigación. Quiero introducir de dónde parte mi interés en este tema concreto. Después pasaré a introducir unos antecedentes teóricos, sobre todo para contextualizar geográficamente mi investigación. Pasaré a explicar en qué metodología me he basado para llegar a los resultados que hoy voy a presentar aquí. Y terminaré con algunos debates que lanzaré al aire para el presente y el futuro de la investigación. Bueno, yo llevo a este tema de investigación desde tres, digamos que vertientes distintas. Por un lado, yo soy enfermera y trabajé durante años haciendo piercing en estudios de tatuaje en Granada. Por otro lado, también soy antropóloga y, además, como podéis observar, soy una persona profusamente tatuada. Entonces, mi interés en el tema de investigación viene no solo de lo académico, sino también de lo profesional, como enfermera que ha trabajado haciendo piercing, y de lo personal, porque soy una persona a la que le apasiona el mundo del tatuaje y el piercing. Partiendo de ahí y siguiendo a la antropóloga Castañeda Salgado, decidí preguntarme si las etnógrafas nos describimos de manera especular a través de las experiencias de otras mujeres. Y la idea que es central en mi investigación es la de cuerpo utópico del filósofo Michel Foucault. Y básicamente lo que yo me pregunto a partir de esa idea es si cuando nos modificamos estamos generando un cuerpo que quiere escapar de los horizontes que se nos dan en sociedad para idear un futuro distinto, para idear posibilidades de escape. Bueno, yo parto de la idea de que el cuerpo es la base de la cultura y además no hay tatuaje sin cuerpo. Si seguimos las excelentes teorías del antropólogo David Le Breton, que trabajó con el pueblo canaco en Melanesia, nos damos cuenta de que vivimos en una sociedad donde el cuerpo está muy separado de la naturaleza, parece más una máquina que un animal. Lo que Breton nos contaba es que en el pueblo canaco el cuerpo toma categorías del reino vegetal, lo que ejemplifica cómo de cercano está el cuerpo a la naturaleza. Por ejemplo, en esta sociedad, cara designa al mismo tiempo la piel del ser humano y la corteza de los árboles. O, por ejemplo, se dice de un niño raquítico que crece amarillo como de una raíz debilitada por la falta de savia. Evidentemente, en la sociedad contemporánea el cuerpo está atravesado por la tecnología, con lo cual este entendimiento de la corporalidad nos queda un poco lejano, pero me parecía interesante recordarlo a modo de introducción. Mi investigación parte de un entendimiento del cuerpo como artefacto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, como bien defienden las antropólogas Shepherd, Hughes y Locke, el cuerpo es a la vez un artefacto físico y simbólico que se produce natural y culturalmente y que está firmemente anclado en un momento histórico concreto. Entonces, yo me opongo un poco a esa idea del cuerpo como ente biologizado, porque el cuerpo también es agente cuando hace y tiene conocimiento, porque el cuerpo también posee su propia memoria.
Evidentemente, desde el punto de vista del feminismo, los cuerpos de las mujeres, de las personas trans y de las personas no binarias están además atravesados por una serie de presiones que los diferencian del resto de cuerpos. Por ejemplo, Mariluz Esteban recuerda, como en muchas sociedades, de hecho en la mayoría, la responsabilidad en la preservación de los valores tradicionales y de los valores que tienen que ver con la estética recaen en su mayoría sobre las mujeres. También Naomi Wolf nos recuerda cómo en las mujeres estamos sometidas a lo largo de toda nuestra vida a lo que ella denomina beauty work, que sería ese trabajo constante que no tiene fin por trabajar en nuestro cuerpo y que se parezca lo más posible a ese cuerpo del canon estético que impere en cada momento y en cada sociedad. Para ir centrándonos en el tema de la ponencia, me gustaría que nos planteásemos qué significa un cuerpo transformado. En realidad, se dan dos tipos de cambios sobre el cuerpo a lo largo de la vida. Unos son los no deliberados y otros los deliberados. Los no deliberados, evidentemente, son los que se deben al paso del propio tiempo, a incluso accidentes que nos puedan suceder. Por ejemplo, me gusta ilustrar siempre este caso con la fotografía de la piel de mi prima Ana, que me dejó mostrarla aquí hoy, que como veis expresa, digamos que una impresión tras la picadura de una medusa. Este es un cambio accidental, pero evidentemente va a suponer para ella un recuerdo a nivel de piel para toda la vida. En el caso de los cambios deliberados, estaríamos hablando ya del cuerpo modificado que a mí me interesa. Dentro de estos cambios sí que es cierto que podemos diferenciar entre cirugía estética y modificaciones artísticas que englobarían el tatuaje y el piercing. A mí no me gusta demasiado hacer diferenciaciones moralistas entre ambas opciones porque creo que las personas estamos sometidas a muchas presiones y no somos nadie para juzgar las decisiones de nadie con respecto a su cuerpo, pero sí que me gustaría recordar que normalmente las personas que se someten a operaciones de cirugía estética lo hacen buscando acercar el cuerpo al ideal, acercar el cuerpo a la normatividad y, en general, las personas que se someten a modificaciones artísticas, sobre todo cuando se tatúan o se modifican extensamente, lo hacen justamente para escapar de esa norma. A modo de resumen, las modificaciones corporales englobarían cualquier cambio, tanto temporal como permanente, que realizamos sobre nuestro cuerpo. De hecho, hay estudiosos, antropólogos, que incluyen incluso la ropa, la moda, lo referente a la pintura corporal o a los cambios realizados sobre el pelo o sobre la uña como formas de modificación corporal. Y, por otro lado, tendríamos las permanentes, de las cuales a mí me interesa especialmente el piercing y el tatuaje, que son los más comunes, sobre todo en el caso español, que es el que nos ocupa. Por profundizar un poco en la idea de cuerpo que centra mi investigación, me gustaría recordar que... Hola. Me gustaría recordar que desde la medicina y la biología, la idea de cuerpo que se transmite normalmente es la idea de un cuerpo ahistórico, estable, fijo, que no cambia. Y yo me opongo a esa visión en el sentido de que considero que la imagen, el cuerpo y sobre todo los cambios que realizamos sobre él nos permiten analizar transformaciones sociales de calado más profundo. Ahora vamos a ver con algunos ejemplos a qué se refiere esto. Pero antes de seguir avanzando, me gustaría hacer un breve recordatorio de que las modificaciones corporales son también problemas que atañen a lo sanitario. Evidentemente, cuando realizamos modificaciones corporales, tanto piercing como tatuaje, como por ejemplo implantes subdérmicos como los que se aprecian en la foto de las manos, que en ese caso los que vemos son de teflón, nos estamos exponiendo a una serie de complicaciones. No quiero ahondar mucho en este tema, pero sí que me gustaría recordar que en este sentido las enfermeras y los enfermeros podríamos tener un papel bastante líder en lo que tiene que ver con diseñar mejoras de cara a la prevención de complicaciones. En el Estado español, la regulación de estas prácticas se da a nivel de comunidades autónomas, lo que hace que haya mucha disparidad tanto en los requisitos para las personas que desempeñan estas profesiones como en los requisitos de cara a los propios establecimientos donde se llevan a cabo. Esto conlleva falta de formación y profesionalización que a veces pues, puede llevar a complicaciones sanitarias. A mí me gustaría también recordar que sería interesante que contásemos con profesionales y asociaciones del sector como la UNTAP o la CEP para el diseño e implementación de nueva normativa. En la fotografía de arriba, en la que veis una pistola y una oreja con un montón de catéter,
Yo la traigo porque quería presentaros los dos casos más comunes de, digamos que de polémica dentro de los propios piercers. Yo, como piercer profesional, que ha trabajado 5 años, me opongo al uso de la pistola, que sigue siendo de uso común en nuestras farmacias, porque evidentemente los riesgos que conlleva son bastante altos. Pensemos simplemente en las salpicaduras cada vez que la utilizamos y que no es desinfectada después de cada uso. Y luego el uso de catéteres para realizar piercing en realidad no está recomendado, por el mero hecho de que el catéter no fue diseñado para atravesar el tejido y colocar un piercing. Desde Estados Unidos, sobre todo, que es el país que más mejora e implementa, se está potenciando el uso de la aguja americana, que es una aguja que sí que está diseñada para piercing. En España todavía su implantación es mínima y este sería uno de los temas en los que se podría mejorar. Luego, fijaos que, por ejemplo, hay material quirúrgico como el punch de biopsia, por ejemplo, que se utiliza para la implantación de algunos piercing, como este en concreto, que es un dermal, que es un implante subdérmico que permite la colocación de una joya a nivel de superficie de piel. Evidentemente no podemos entrar en muchos detalles, pero quería hacer pues como un acercamiento general a algunas de las problemáticas sanitarias que rodean el mundo del piercing y el tatuaje. Aquí hay un cuadro donde se recoge toda la normativa por comunidades y ciudades autónomas, porque Ceuta y Melilla también tienen sus propias normativas. Bueno, Melilla estoy viendo que no, perdón. Y bueno, simplemente creo que ilustra bastante bien la necesidad quizá de plantearnos si haría falta que la profesionalización de estas profesiones viniera de la mano de la ayuda de sanitarios, contando siempre con personas del sector. Bueno, vamos a pasar al grueso de mi investigación, que se centra en el tatuaje, y me gustaría realizar algunos apuntes históricos sobre la práctica. El tatuaje es una práctica culturalmente universal, se ha encontrado a lo largo y ancho del globo en todas las culturas. Hay un montón de mitos en torno a cómo empezó a utilizarse el tatuaje en Europa. Por ejemplo, normalmente nos cuentan que fue el capitán Cook que tras sus viajes al Pacífico regresó a España tatuado o incluso con personas con tatuaje, y a partir de ahí en Europa se empezó a tatuar la gente. Este es un mito erróneo, es falso. Realmente en Europa, incluso vinculado a la religiosidad, al cristianismo, hay trazas de tatuaje desde el siglo V después de Cristo. O sea que el uso del tatuaje en Europa es bastante anterior a lo que normalmente se nos cuenta, ¿no?, en esos relatos que se repiten, aunque sean erróneos. Y luego yo siempre recuerdo que es necesario que cuando hablemos del tatuaje realicemos acercamientos situados tanto histórica como geográfica y culturalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando apreciamos estas dos fotos, aparecen dos mujeres con la cara tatuada y podríamos pensar que representan algo parecido, pero en realidad no tienen nada que ver la una con la otra. En el caso de la fotografía de arriba, ella es Maya Sialuk, que es una tatuadora inuit, donde los tatuajes, tanto en cara como en mano y pecho o en barbilla, son tradicionales para las mujeres y representan un cambio vital, representan un rito de paso. En el caso de abajo, estamos hablando de Isobel Barley, que ostentó el récord Guinness como mujer más tatuada. Es una mujer inglesa que empezó a tatuarse con 57 años. Imaginaos el revuelo que tuvo que generar en su comunidad que ella se tatuase siendo tan mayor y además que se tatuase en zonas tan visibles, en contraposición al caso de Maya, porque evidentemente Maya, cuando por ejemplo llegó a su abuela y le enseñó su cara tatuada, su abuela probablemente lo celebró, cosa que en nuestra cultura no sucede de la misma manera, ¿no? Entonces siempre es importante que nuestros acercamientos al tatuaje estén situados, ¿no? Por eso yo parto del caso español y ahora lo voy a introducir con más detalle. También me gusta siempre recordar que en el caso de Occidente es interesante que el tatuaje ha estado muy vinculado a momentos en que el feminismo ha estado como en auge. En la primera ola, por ejemplo, a final del siglo XIX, o con las sufragistas en el siglo XX, tanto el número de mujeres que empezaron a dedicarse al tatuaje como el número de mujeres que se tatuaban está registrado que era mucho más alto, un poco en consonancia con las reivindicaciones que las feministas hacían en cuanto a hacer usos del cuerpo más libres, menos vinculados a la tradición o al conservadurismo. En el caso de España, que es el que centra mi investigación, evidentemente no podemos olvidar nuestra historia sociopolítica, ¿no? Aquí os presento una revista gráfica y literaria que se llamaba La Estampa, que se editaba en Madrid
Este número es del año 1928 y me gusta escoger este número porque fijaos que en la portada aparece una celebración de la enseñanza de la mujer, evidentemente en consonancia con el progreso que estaba llegando a nuestro país, y dentro, entre sus páginas, había un reportaje que ya daba cuenta de las maravillas del arte del tatuaje. Además, estaba, como veis, muy ilustrado. Evidentemente, esto sucedió en 1928, pero a partir de la llegada de la dictadura, no hace falta que lo recuerde, pero sí que me gusta siempre recalcar que la vuelta a cierto conservadurismo supuso para las mujeres una presión de nuevo sobre su imagen que en muchos casos les impedía explorar libremente cómo querían verse, ¿no? Entonces, dentro de esto, el tatuaje evidentemente quedó cancelado, ¿no? De hecho, hasta los años 80 no fue que en España empezó a haber estudios comerciales de tatuaje a pie de calle. Bueno, pues todo esto a mí me lleva a la realización de una tesis doctoral que llevó por título Los cuerpos utópicos, etnografía feminista del tatuaje en el contexto español, identidad, arte y resistencia, cuyo objetivo era pensar el tatuaje en el contexto español, sobre todo en su evolución histórica, desde el final de la dictadura hasta nuestros días, y yo me planteo que el tatuaje puede ser una herramienta de subversión, de construcción identitaria y de materialización de ese cuerpo utópico del que yo hablé al principio. ¿Y cómo me planteé yo investigar el cuerpo modificado? Pues bueno, yo partí de la antropología del cuerpo, es decir, mi investigación es cualitativa, no hay datos cuantitativos. Lo que hice fue realizar una autoetnografía feminista, lo que incluyó también mis propias experiencias dentro del mundo del tatuaje, y realicé trabajo de campo durante más de 2 años con observación participante en estudios de tatuaje y 20 entrevistas en profundidad a distintas mujeres vinculadas al mundo del tatuaje o del piercing, muchas de ellas pioneras, con edades comprendidas entre los 22 y los 60 años. Evidentemente, yo investigué en pandemia con con el reto que eso supuso para todos y todas nosotras, con lo cual me debatí todo el rato entre lo digital y lo presencial. Pero bueno, al final, como yo construí una etnografía, una monografía, eso formó parte incluso de mis propias reflexiones en torno a la investigación. Bueno, presento algunos resultados, los más destacados o los que a mí más me gusta compartir. El primero de ellos es el que habla de las pioneras del tatuaje en nuestro país. Evidentemente, estas mujeres no tenían referentes femeninos en los que pudieran mirarse y sufrieron un montón de dificultades, encontraron muchos obstáculos que superaron gracias a que eran unas apasionadas de su profesión. Evidentemente, esto nos invita a pensar en lo importante que es construir genealogía y poner de relieve el papel central de las mujeres en la constitución de la escena del tatuaje contemporánea. Esto se puede ampliar a cualquier disciplina donde tenemos que hacer ese trabajo de crear genealogías de mujeres. Por ejemplo, ella es Isa, que tenía 56 años en el momento en que yo la entrevisté. Ella empezó a trabajar en los años 80 y ella contaba que en un mundo machista ella tenía ganas de atravesarlo. Ella, de hecho, es una mujer que también se dedicó al toreo durante unos años de su vida. Es decir, que casi que en la profesión en la que le decían que ella no podía estar, ella decidía que era en la que quería estar, ¿no? Y ella recuerda también que mucha gente hoy día no recuerda quién es, ni su nombre, ni cuáles han sido sus contribuciones, aunque, como ella misma dice, soy tu abuela en el mundo del tatuaje. Aquí hay una fotografía de Isa también como torera. Ella fue torera profesional, sobre todo en México. Y bueno, a mí me gusta hacer un paralelismo siempre entre Isa, que empezó a trabajar en los años 90, finales de los años 80, aunque aprendió a tatuar antes en Holanda, con Jessie Knight, que es una de las pioneras del tatuaje en Reino Unido. Ella abrió su primer estudio regentado por ella misma. Ella era además la principal tatuadora. Yo creo que estas fotografías son famosas, a lo mejor habéis visto alguna vez. Ella abrió su primer estudio de tatuaje en el año 1921 en Gales, en Reino Unido. O sea, fijaos qué diferencia en cuanto a fechas, ¿no? Evidentemente en España hemos tardado mucho más en llegar a donde llegó Jessie Knight ya en los años 20 del siglo pasado. Como venía diciendo, fue en la década de los 80 que en España el tatuaje comercial vivió un gran auge, sobre todo vinculado a culturas juveniles, subculturas y actualmente vinculado a todos los géneros y todas las clases sociales. Evidentemente, tristemente, todavía las profesionales jóvenes se insertan en una cultura muy masculinizada. Normalmente, la mayoría de convenciones, por ejemplo, tienen
mayoría o predominancia de hombres entre sus filas y hay muchas problemáticas relacionadas con el machismo, con la violencia de género o con el racismo. Tenemos en cuenta que en una sesión de tatuaje el cuerpo se vuelve muy vulnerable, estamos normalmente en una camilla, tenemos que destapar partes de nuestro cuerpo y eso evidentemente nos pone en riesgo, ¿no?, de sufrir algunas situaciones relacionadas con la violencia de género. Hay también un montón de mitos que ellas tienen que enfrentar, como por ejemplo el que yo he denominado el mito de la recepcionista. A mí me contaba Mariana, una tatuadora murciana, que muchas veces le ocurre que alguien llega al estudio y le dice quiero hablar con el tatuador y ella le dice vale, dime, y en una ocasión dijo espérate que lo aviso y fue y volvió a salir y le dijo dime. Ella se ríe, pero en realidad esto no tiene gracia, es un reflejo de que todavía vivimos en una sociedad donde algunas profesiones masculinizadas sigue costándonos que sean mujeres las que van a atendernos, ¿no?, y a tatuarnos. Bueno, luego vinculando lo que significa tatuarse, ya no hacer tatuajes, sino tatuarnos nosotras, siempre el primer tatuaje se convierte en iniciático de un proyecto corporal más amplio, sobre todo con las mujeres con las que he hablado, que somos mujeres pues profusamente tatuadas, ¿no? El dolor, además, se presenta como una experiencia compleja y el arrepentimiento aparece como inherente al hecho de estar viva. Esto a mí me gusta recalcarlo porque muchas veces a la gente eso es algo que le inquieta mucho, el si nos vamos a arrepentir, si cuando nos hagamos mayores, pues bueno, realmente en los relatos de las mujeres con las que yo he hablado, el arrepentimiento no es algo que nos preocupe en exceso. Además, el tatuarnos nos permite resignificar la relación con nuestro cuerpo y experimentar con la estética y la apariencia como central en la conformación de nuestra propia identidad. En cuanto al dolor, me gusta mucho esta historia que me cuenta Mónica, que es una filósofa e investigadora que está muy tatuada y que vive en Graz. Ella dice, a mí el dolor no me disgusta, hay una cierta parte de placer, incluso de autocuidado, me estoy regalando esto. Otras participantes, por ejemplo, destacaban cómo, habiendo tenido a ellas trastornos de la conducta alimentaria, TCA, cuando eran más jóvenes, al tatuarse y, por ejemplo, tener que aplicar crema sobre su cuerpo para cuidar ese tatuaje, habían establecido una relación con su cuerpo menos conflictiva. O sea que esto es algo muy complejo que yo no puedo traer aquí con mucha más profundidad, pero que sí que puedo daros algunas pinceladas, ¿no?, de cómo el dolor no es algo negativo dentro del tatuaje, sino que incluso se convierte en parte de la propia magia, ¿no?, del tatuarse. Otro tema que también he tratado en la tesis ha sido el del tatuaje paramédico. De hecho, he entrevistado a la pionera de la técnica en España, que se llama Mara López Canal. Ella, además, es una mujer con una historia pues, muy sorprendente porque fue madre soltera de 4 hijas y se fue con ella a Ibiza para aprender a tatuar porque se dio cuenta de que esa era su pasión, así que la escogió a ella y se fue a aprender de manera autodidacta. Ella ahora tiene una escuela de este tipo de tatuaje en Santander y reivindica desde su escuela y desde su práctica que debería haber una cobertura sanitaria de las reconstrucciones mediante este tipo de tatuaje. O sea, que deberían estar dentro de la cartera de servicios del sistema de salud. Porque, bueno, en este caso quizá es un caso menos conocido, pero me gusta mucho este tatuaje en concreto. Pero este, que es yo creo que el que todas y todos conocemos, ella reivindica que esté dentro de los servicios que se ofrecen a las mujeres supervivientes de cáncer de mama. Este es un tatuaje de ella, es una foto que me ha cedido. Bueno, luego otro tema central dentro de la tesis, y perdonadme que esté yendo como muy rápido porque, claro, hay tantos temas que tratar, ¿no?, que es difícil condensarlo, pero otro de los temas que emergen es el de la mirada externa, ¿no?, el de cómo la sociedad recepciona esos cuerpos que están muy tatuados, que tienen muchos piercing o que tienen modificaciones más allá de estas dos opciones. Por un lado, nos enfrentamos a miradas, porque normalmente, evidentemente, nos influye cómo la gente nos mira por la calle o comenta o incluso llega a tocar nuestra piel sin nuestro consentimiento. También se nos juzga, porque hay una serie de estereotipos que siguen calando a los cuerpos profusamente tatuados, por ejemplo, de cara a conseguir un trabajo, se me ocurre. Y también nos sexualizan, esto es otra realidad. El género se inscribe en el cuerpo tatuado y hay un problema de catcalling, que es una palabra que se acuñó en Reino Unido, que no tiene traducción en español, pero que sería algo así como el piropo callejero con el añadido de que tienes tatuaje. Estos son problemas que sobre todo ocurren cuando eres una mujer o una persona queer
con muchos tatuajes, ¿no? Aquí, por ejemplo, Oiana, que es una tatuadora de San Sebastián, me contaba cómo, aunque su novio va más tatuado que ella, le ha ocurrido que se han enfrentado a tener que escuchar cosas, porque además ellos parecen extranjeros, entonces las chicas pensaban que no lo entendían, pues las chicas que tenían enfrente empezaron a decir, ¡buah, no me gusta nada! Así todo lleno de pegatinas, y encima el novio, tú imagínate ver todos los días los mismos dibujitos, y además que se tatuaban solo las putas. Esto dijeron delante de ellos, ¿no? Evidentemente, Oiana dice, les dábamos horror los dos sin discriminación. Bueno, yo era una puta, ¿no? Entonces, esto que yo leo y que sé que puede ser un poco chocante, sobre todo en un contexto como un congreso, son cosas a las que nos enfrentamos y cosas que a mí me gusta recoger, ¿no? Porque son realidades que al final nos dicen mucho de la sociedad en la que vivimos. Pero lo principal o lo que a mí me gusta recordar en cuanto a los resultados de mi investigación es que el tatuaje dentro de este contexto se convierte en una herramienta de construcción de la corporalidad. O sea, el cuerpo no está del todo hecho, tenemos capacidad de seguir construyéndolo, digamos. Entonces, los tatuajes, sobre todo, se imbrican con nuestra historia, forman parte de la memoria del cuerpo, también nos permiten experimentar de manera autogestionada, a veces haciéndolo nosotras mismas. Yo cuento en la tesis cómo me junté con una amiga y nos tatuamos entre nosotras. Yo estaba allí, o sea que había garantías de que lo estábamos haciendo bien, pero se hace en muchos otros contextos. También nos permite reimaginar la cultura en el sentido de dar la vuelta a imágenes, de romper un poco con algunas normas. Y también nos recuerda que hay una capacidad de resistir creativamente, o sea que aunque las mujeres estamos sometidas a tantas presiones en nuestra sociedad con respecto a nuestra imagen, tenemos caminos para escapar, ¿no? Y para reinventarnos, vernos de otra manera, sin miedo también al que dirán, aunque teniendo en cuenta que nos exponemos a cosas como vengo comentando, ¿no? Carla, por ejemplo, que es una persona no binaria, cuenta cómo a ella sus senos le suponían una pequeña disforia de género porque se suponía que no encajaban con la imagen que tenemos de una persona no binaria, que suele ser más andrógina. Entonces ella cuenta que nunca se imaginó que un tatuaje que se realizó justamente a la altura de los senos le iba a proporcionar el cambio de aceptar su propio cuerpo y dejar que los estereotipos en torno a que una persona no binaria tiene que verse andrógina no le afectasen, ¿no? Entonces su relato también me parece un relato muy interesante en cuanto al género y a cómo tienen que ser los cuerpos, ¿no? Básicamente yo centro mucho mi investigación en la idea de proyecto corporal y entiendo el tatuaje como una práctica corporal. O sea, si pensamos en la danza, estamos viendo cuerpos moverse, cuerpos modificarse, cuerpos interactuar con el ambiente. Yo pienso en el tatuaje de esta forma y pienso también que al tatuarnos no estamos sometiéndonos a una práctica que mejora nuestro cuerpo en términos normativos, como sí ocurre, por ejemplo, con la cirugía estética, sino que nos involucramos en un acto corporal con alcances más profundos, o sea, que tiene que ver incluso con nuestra identidad. Algunas de las conclusiones de la investigación destacan, como comentaba antes, la importancia de construir genealogías feministas y también de poner de relieve el contexto sociohistórico, en el caso español, que pensemos en cómo, por ejemplo, nuestras abuelas no se han tatuado porque han crecido la mayoría bajo la dictadura, pero, por ejemplo, abuelas en el Reino Unido sí que están tatuadas. O, por poner otro ejemplo, en Reino Unido yo fui una vez a comprar algo de ropa a un centro comercial similar a un Corte Inglés aquí en España y quien me atendió era un hombre de unos 60 años que tenía un montón de pendientes de la oreja y ambas manos tatuadas. Eso todavía en España nos cuesta verlo. No imaginamos a alguien vendiéndonos camisas en el Corte Inglés con las dos manos tatuadas y 60 años, pero probablemente lleguemos a ese momento. Es simplemente que nuestra historia explica que la aceptación de los cuerpos tatuados en España no esté tan extendida. El tatuaje para la investigación demuestra ser una práctica artística, pero que evidentemente tiene implicaciones sanitarias y que requiere investigación y regulación. De hecho, desde Ceuta ahora yo estoy proponiendo que se inicie una línea que investigue más a fondo cuáles son las implicaciones sanitarias y también qué podemos hacer los enfermeros y las enfermeras para ayudar en que las complicaciones se vayan reduciendo. Y por último,
dentro del batiburrillo de cosas que os he contado, me gustaría recordar que las modificaciones corporales no son mera estética, están relacionadas con la identidad, con la memoria, con nuestra capacidad de expresar lo que sentimos y también, ¿por qué no?, con el placer que se puede sentir cuando exploramos libremente nuestra corporalidad. Entonces, volviendo a ese concepto que yo traje al principio de cuerpo utópico del filósofo Foucault, a mí me gusta pensar que, aunque nuestros cuerpos están sometidos a muchas presiones, las corporalidades que se salen de la norma, sea en términos de género, en términos estéticos, evidentemente nos enfrentamos a un rechazo social, pero también ese rechazo nos empodera y nos hace pensar que hay cosas a las que podemos resistir, sobre todo desde lo creativo, ¿no?, desde el cambiar nuestro cuerpo para que se vea como deseamos que se vea realmente. Y también me gusta recordar que tiene sentido que en un contexto en que hay tanta vigilancia, tanto control a nivel corporal, sobre todo en términos de estética, pues la resistencia y la contestación tiene sentido que surjan justamente en el lugar donde experimentamos la desigualdad, sobre todo las mujeres y los cuerpos queer. ¿Dónde? Pues en nuestro cuerpo. Evidentemente nuestro cuerpo es el lugar de la desigualdad, pero también es el lugar de la potencialidad para resistir a esa desigualdad. Y por aterrizar esto un poco en la realidad, a mí me gusta contar esta anécdota que se dio en la gala de los premios Goya en 2021, cuando la actriz Daniela Santiago, que es una mujer trans, que como veis está tatuada, se enfrentó a una serie de comentarios muy despectivos hacia su corporalidad y hacia sí misma por parte de periodistas que estaban cubriendo la gala. Se dejaron el micrófono abierto, en realidad no querían que se les escuchase, pero se les escuchó y básicamente se refirieron a ella de nuevo como una persona que cobra, prostituta, que mala pinta, toda llena de tatuajes. No voy a repetir lo que está ahí, pero evidentemente sigue habiendo una asociación entre disponibilidad sexual y mujer con muchos tatuajes en la mente de muchas personas. Y esto no sucede solo con Daniela Santiago, por ejemplo. Hace unos años también una chica fue asesinada, fue víctima de feminicidio con 16 años y el propio fiscal que estaba juzgando su caso lo que dijo fue traía tatuajes por todos lados. O sea, como una nueva versión de él, llevaba la falda demasiado corta, pero en este caso en relación al cuerpo tatuado, ¿no? Así que lo que os estoy contando tiene reflejo en la sociedad y no solo en el contexto español, sino también en contextos donde el tatuaje está más normalizado, como puede ser el estadounidense. Y yo siempre termino mis conferencias recordando o pidiendo a la gente que normalicemos el dejar de hacer comentarios sobre los cuerpos de los demás, el que no controlemos los cuerpos de las personas y el de que, por ejemplo, si presenciamos una situación en que nos estamos burlando, se está insultando, se está menospreciando a una persona por tener un cuerpo distinto, seamos capaces de alzar la voz, ¿no? Porque también creo que detrás de todos estos comentarios, de todos estos piropos callejeros, de todas estas microviolencias que experimentamos, es donde se va estableciendo la base para violencias que luego llegan a cotas más altas, ¿no? Entonces, siempre me gusta recordar que es importante no comentar sobre los cuerpos de los demás, ¿no? O mirar más allá del cuerpo, porque al final el cuerpo de cada una y de cada uno es distinto, ¿no? Puede ser que nazcamos distintas, puede ser que nos convirtamos en distintas a lo largo de la vida, pero eso no nos convierte en menos válidas, ¿no? Así que aquí termino la conferencia. Muchísimas gracias por haberme escuchado y como ha sido todo muy rápido y muy concentrado, pues si alguien tiene alguna pregunta o alguna sugerencia o algún comentario, pues aquí estoy para escuchar. El tema del tatuaje, ¿existe como una doble vara de medir en el tatuaje cuando el tatuaje se hace porque tiene una imagen que a ti le gusta y modifica el cuerpo? O cuando el tatuaje es para reponer, por ejemplo, una herida y quieres cubrir una zona del cabello o has perdido la ceja y voy a cubrir la ceja, ¿no? Cuando quieres reponer algo natural o que has perdido por eso natural, o cuando es para modificar tu cuerpo, ¿no? Si hay esa doble rasero, porque entiendo que lo difícil sí que existe, ¿no? Porque, es decir, desde que cuánto tiempo hace que la mujer se hace agujeros en la oreja, desde que nace, antes de que pueda preguntarle si lo quiere llevar o no lo quiere llevar. Exacto. Y entonces, existe ese doble rasero, te puedes hacer estas modificaciones, pero las que están establecidas sí y las que no están establecidas no.
Pues es interesante la pregunta, porque creo que efectivamente sí que hay como un doble rasero, sobre todo en lo que tiene que ver con, por ejemplo, el tatuaje paramédico, cuando quieres reconstruir algo para que se vea lo más parecido a como era antes, y sobre todo porque a veces se entiende como banal o como innecesario el tatuaje extenso del cuerpo, como si ya te has hecho uno, ¿para qué quieres hacerte más? Evidentemente hay diferencias. De todas formas, claro, yo no he hablado aquí de la micropigmentación, que también estaría dentro de lo que son modificaciones corporales, y me da la sensación de que probablemente si preguntásemos, mucha gente lo consideraría también banal, porque tiene fines estéticos. Al final, vivimos en una sociedad que paradójicamente nos dice todo el rato que tenemos que ser guapas, que tenemos que ser guapos, pero que también condena el trabajo que hacemos para ser guapas o ser guapos, ¿no? Es un tema muy complejo, pero sí que sería interesante realizar más investigación en ese plano, ¿no? En el plano de por qué diferenciamos tanto entre distintos usos, ¿no? Yo, por ejemplo, me opongo mucho a diferenciar entre cirugía estética y tatuaje y piercing, en el sentido de que no quiero condenar a las personas que, por ejemplo, se someten a un aumento de seno, pero no condenarme a mí, porque eso me parece peligroso, ¿no? Creo que como estamos sometidas a tantas presiones, ¿quiénes somos para juzgar? Me interesa más como el análisis general, ¿no? A nivel de qué nos está pasando como sociedad, que a nivel de individuo, porque creo que las presiones son tantas que es difícil que juzguemos a alguien, ¿no? Por lo que hace. También comentas la presión que siempre ha ido más enfocada hacia la mujer, ¿no? Si nos vamos 20 años atrás era la estética de la mujer, tenía que estar cuidada, pero el hombre como menos, ¿no? Y ahora parece que estamos enfocados a que la estética de la mujer como del hombre, ¿no? Ahora ya todos entramos en ese club de todos tenemos que tener el cuerpo que define, el cuerpo del gimnasio, todos tenemos que tener un cuerpo perfecto, si te canta lo que pone pelo, ¿no? La si no tiene pecho te lo pone, y estamos todos en una locura, ¿no? Un poco de llegar a una vez que creo que es insana porque estamos luchando por mantener un cuerpo, tener un cuerpo, y aún hay que también aceptar el envejecimiento. Creo que eso va un poco del tema porque el tatuaje yo creo que no tiene la vez, ¿no? No, pero es interesante lo que comenta, y es verdad que yo sí que diferencio porque el tatuaje no va en ese sentido. Creo que, de hecho, casi que te convierte más en, entre comillas, en un monstruo que en una persona bella, dependiendo de quién te mire, pero me parece que sigue siendo una herramienta más creativa. También te permite mucha más variabilidad. No es lo mismo ponerte pelo, te vas a poner pelo en la cabeza de determinada manera y en consonancia con el color de tu pelo natural, que tatuarte. Te puedes tatuar en 1000 sitios, 1000 estilos, con color, sin color. Ahí está la diferenciación quizá de lo artístico y lo no artístico, ¿no? Ponerte pelo no es una modificación corporal artística, tatuarte en su mayoría sí. Quizá por ahí. Nada, gracias. Culturalmente, ¿qué diferencia hay entre el tatuaje del hombre y el tatuaje de mujer? Parece que como los hombres están mejor vistos, como más bello y más esto, un hombre tatuado es más atractivo, ¿no? Sin embargo, en la mujer, yo creo que la mayoría de la sociedad lo ve como malo. Pues eso tiene igual raíces históricas. En el caso de Occidente se tatuaban mucho más hombres porque entornos donde se ha desarrollado mucho el tatuaje han sido, por ejemplo, los carcelarios, ambientes criminales, donde la presencia femenina era mucho menor. Entonces, los hombres, evidentemente, estaba más normalizado que se tatuasen. Incluso, por ejemplo, en España, antes de que existieran estudios comerciales, en los fondos de las tabernas a veces había una persona que tatuaba. Evidentemente, en las tabernas normalmente no encontrábamos mujeres, encontrábamos hombres. Así que los hombres se tatuaban desde hace más tiempo, sobre todo estoy hablando del caso español. En el caso de las mujeres, pues era algo mucho más raro, aunque había mujeres que se tatuaban. Pero ¿qué mujeres eran? Por ejemplo, prostitutas. De hecho, hay investigaciones que indagan en las historias de mujeres del siglo XIX y el XX que en España se dedicaban a la prostitución y eran tatuadoras. Esas serían las verdaderas pioneras en el caso de nuestro país, ¿no? Lo que pasa es que sus historias se desconocen. Pero todo esto está vinculado en general a que los cuerpos de los hombres están sometidos de nuevo a menos control, menos vigilancia. En el caso de las mujeres, lo he comentado al principio cuando he realizado el marco teórico, hay una antropóloga que se llama Mariluz Esteban que ha centrado su investigación en cómo en las culturas predominantemente el peso de la tradición estética cae sobre las mujeres. Normalmente todo lo que tiene que ver con la tradición cultural y cómo se ve la sociedad a la que representan recae mucho más en las mujeres que en los hombres. Por eso también nosotras nos sentimos como
menos libres a la hora de decir, bueno, pues no quiero llevar falda o quiero raparme o etcétera, o quiero tatuarme, ¿no? Yo te quiero dar una enhorabuena porque sabes que yo leí mi tesis. Me dice el grupo de la tienda, el tatuaje físico. Me parece que hay una parada de empoderamiento fundamental. Yo creo que es fundamental. Les voy a hacer una pregunta de título personal, ya que contestar contestas, y no es muy interesante, porque es verdad que los tatuajes son visibles de la gente, pues tú sabes que eso mira, habla, dice. No sé si desde tu título personal o desde lo que has leído, cómo afronta esas miradas, cómo de alguna manera, porque a mí me impresiona verlo así, porque realmente tú te lo pones porque te empodera, porque tú te lo quieres poner, porque es algo que te quiere modificar tu cuerpo, me parece genial, o sea, me parece estupendo. Pero ¿cómo afrontas tú eso? En realidad es difícil a veces. Sí, de hecho, yo cuando empecé a hacer entrevistas me sorprendía como cosas que a mí me contaban mi entrevistada me habían ocurrido a mí también. Por ejemplo, cuando llega el verano, algunas entrevistadas me decían, hay días que no me apetece ponerme un pantalón corto o un vestido porque sé que voy a tener que enfrentarme a miradas, comentarios, y ese día a lo mejor no me apetece. Eso a mí me ocurre también. Hay veces que en verano no me apetece que se vean los tatuajes. Pero personalmente a mí siempre me ha interesado un poco salirme de la norma estética, porque a mí eso es verdad que me da una libertad que casi ninguna otra cosa en el mundo me aporta, pero debo reconocer que a veces no me apetece que la gente comente. Se diferencia además muy bien, y eso lo dicen también mi entrevistada, la curiosidad del entrometerse o el faltar el respeto. Hay gente que con curiosidad sí puede mirar o preguntar, pero luego hay una línea muy fina entre la curiosidad y la falta de respeto, o el comentario o el piropo machista, o bueno, los acercamientos indeseados, en fin, es un tema complejo. Yo ahora lo vivo bien, pero sigue habiendo días que no me apetece, por ejemplo, que se vean mis tatuajes. Lo que demuestra que todavía no vivimos en una sociedad en la que ser una persona muy tatuada sea fácil o esté normalizado, ¿no? Mira, yo quiero hacer una consulta. Yo sé por compañeros que determinadas empresas, como la película, no quieren contratar en la necesaria de trabajo o incluso les obligan a que se los tapen con maquillaje y demás. O por ejemplo, si trabajan en una empresa y deciden pintarse el de color por el servicio, como que la empresa desde hace relativamente incluso lo echa. ¿Eso es legal? Se supone que no. Pero, como siempre, las empresas tienen resquicios por los que se pueden escapar, ¿no? Se supone que cuando a ti te contratan no pueden no contratarte por motivos de imagen, pero realmente cuando una empresa te contrata puede hacer referencia a cualquier otro motivo para explicar que no te contrata, aunque te está dejando de contratar por tu apariencia. Yo creo que sí está habiendo algunos avances. Por ejemplo, en el caso de cuerpos de seguridad del Estado, cada vez más se acepta que las personas tengan tatuajes visibles, porque antes en ocasiones se aceptaba que fuesen tatuajes que se podían cubrir. Entonces, yo creo que está habiendo avances, pero sigue ocurriendo que muchas empresas no te quieren contratar. Yo, por ejemplo, antes de trabajar en la universidad, si iba a una entrevista con una empresa privada, tapaba mis tatuajes y cuando tenía el contrato firmado dejaba que se empezaran a ver, como un ejercicio de no quiero que esto me dificulte tener un puesto de trabajo. Entonces, entiendo perfectamente lo que me cuentas, sigue sucediendo. Mi entrevistada me refería a muchas situaciones, miedos que se tienen, porque al final, claro, si un trabajo depende de mi imagen, qué poca libertad tengo sobre cómo me quiero ver, si eso va a incidir en que yo tenga un trabajo o me vea en una situación precaria. A mí todo esto me entristece, porque en realidad la valía de una persona no está vinculada a su apariencia, ¿no? En ningún caso. Entonces, bueno, sigue siendo así. En España sigue siendo así. Aunque hay sectores en los que cada vez se ve más gente tatuada. No sé si os habéis fijado a lo mejor que se empieza a ver gente tatuada en tiendas de ropa, porque de pronto está de moda el tatuaje, ¿no? Y casi que se considera algo, en vez de un hándicap, algo a celebrar. O en hostelería yo cada vez veo más gente tatuada. Creo también que va a ser algo de fuerza mayor. Es decir, si nos tatuamos cada vez más, si tú no quieres contratar a gente con tatuajes, vas a tener un problema, porque vas a tener a gente muy formada, con buena experiencia, que a lo mejor ha vivido en el extranjero, y ¿qué vas a hacer? ¿No contratarlos porque tienen un tatuaje? Yo creo que poco a poco esto va a ir evolucionando, ¿no? Gracias. Nosotros vamos ya, Julia.
Vale. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. Si hay alguna Sí. pregunta en la sala. Gracias. ¿Hay alguna pregunta en la sala? No hay ninguna. Vale, yo solamente incidí, darte la enhorabuena como los compañeros. La verdad que es un tema que aborda muy bien la fortaleza del hedonismo, lo que es el placer, ¿no? Con la belleza del cuerpo y lo que es la propia aceptación de tu imagen corporal. Entonces, Dios, gracias. Entonces, bueno, solamente comentarte que a lo mejor esto creo que es una herramienta muy potente, el tatuaje, incluso dentro del propio hospital, como técnica dentro del propio hospital. Porque a mí creo, ¿no?, que tal como viene en la imagen, ¿no?, además de técnica también, bueno, que no viene al caso, ¿no?, como el branding, ¿no?, pero sí que es verdad que incluso hacer marcaje, ¿no?, al propio paciente puede ser perfectamente con tinta reversible, como es la imposición de código QR. Es una manera de identificar a esos pacientes de forma temporal, ya sea para conocer su grupo sanguíneo, ya sea para conocer el estado de una persona que esté en coma, por ejemplo, y queréis saber identificar a ese individuo, o tener partes de su cuerpo que sean reconocibles. No sé si a ti te suena algo de uso de ese tipo de técnica que no está dentro de la estética o no está dentro de la belleza, sino más bien como una aplicación de identificación. Un poco, yo creo que incluso a lo mejor hasta en la autopsia de cadáver creo que también a veces hay marcas de reconocimiento, ¿no? Incluso muchas veces los tatuajes han ayudado a reconocer también, ¿no?, cuerpos desaparecidos. Pero yo creo que aquí una manera de aceptar en los hospitales los tatuajes en su propio personal es aceptando también los pacientes a hacer este tipo de marcas identificativas para reconocer a ese paciente, como he dicho antes, como marca de tatuaje tipo. No sé si también piensa que podría tener algún tipo de... La verdad que se sale de lo artístico, que ha sido mi foco, pero teniendo en cuenta que yo quiero seguir por esta línea de investigación, me interesa mucho porque no conocía, por ejemplo, esa posibilidad de aplicarlo a la salud en cuanto al reconocimiento, ¿no? Me parece interesante. A ver, está claro que la pulsera de papel a veces no es lo más adecuado, ¿no? Entonces, muchas gracias por el comentario porque, bueno, pues ya como que me interesa y quiero buscar un poquito más sobre el tema. No como el marcaje de ganado, ¿no? Pero exacto. Tiene algo de similitud. Muy bien, pues muchas gracias, Julia. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Y nada, antes de concluir, deciros que mañana a partir de las 8:45 de la mañana tendremos la inauguración con el vicerrector y con el decano, que también aquí está con nosotros, José Luis Gómez Urquiza, y conmigo como Germán, como presidente, y os esperamos mañana. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.